Buenas tardes muchachos, espero que estén muy bien. En el otro curso que estoy haciendo me pidieron que tuviera una entrada más de youtuber en los mis videos, pero no sé todavía estoy pensándolo cómo hacerlo. Si alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo debería partir los videos, una entrada más de youtuber, que me la diga por correo porque a mí todavía no se me ocurre. Eh, para comenzar, quería pedirles las disculpas del caso por no haber subido videos la clase pasada, el jueves pasado. Tuve un montón de problemas que me impidieron subirlo. Así que la decisión que tomé, y sé que les debo un video, una clase, es ir incorporándolo de a poquito en los videos que voy subiendo. Quizás el de hoy va a quedar un poco más corto porque tomé unas partetas y las puse más adelante para ir adaptando todos los demás videos a lo que nos faltó en la clase pasada. Y como la clase que viene es con una materia completamente nueva, no tiene relación con esto que estábamos viendo, que es la ética y la responsabilidad social, preferí dejar esto solo aparte, en un video único, y lo demás los voy a ir adelantando o poniendo en los demás videos. Eso, entonces, comencemos. Hoy vamos a hacer nuestra tercera parte de lo que es hablar de la ética y la responsabilidad social. Entonces, como en nuestra tónica, vamos a comenzar con un caso. Para este caso, yo quiero que miren a su alrededor en donde estén viendo este video. En su pieza, en su comedor, que se miren ustedes y me digan si tienen o ven algo que es de marca Nike o cualquier otra marca deportiva. ¿Tienen algo de marca? Yo creo que todos tenemos algo de marca, alguna ropa que es de este tipo de empresas deportivas, ¿cierto? Ya sea Nike, Adidas, todo eso. Bueno, antes de que empiecen a sentir culpa por tener estos artículos, les voy a contar el caso de Nike. Nike, para producir el calzado y ropa que ustedes llevan o pueden ver en su hogar, emplea cerca de 450.000 trabajadores en los países asiáticos. Nike está en 560, tiene 567 fábricas alrededor del mundo, en 42 países, y en total tiene cerca de 1 millón de trabajadores. Es una gran empresa. Y de ese millón de trabajadores, 450.000 principalmente está en países asiáticos. Ustedes ya empezarán a imaginar por qué están ahí. Entonces, eh, se ha hablado mucho de por qué Nike usa esos países asiáticos, o las empresas en general usan esos países asiáticos para sus líneas de manufactura. Pero si lo miramos más a fondo, nos podemos dar cuenta de que de esas fábricas que están en países, por ejemplo, en Asia, ninguno de esos empleados es un empleado directo de Nike, ya que Nike no contrata personas de esos lugares, sino que lo que hace Nike es contratar empresas y subcontrata algunos de esos trabajos. Entonces, esos empleados que están en estas fábricas legalmente no son de Nike. Y ahí empieza un poco nuestro problema ético. Como lo vimos en las clases pasadas, ¿qué tan culpable es Nike de lo que le pase a esos trabajadores? Como lo vimos con Nicolo. ¿Qué tan culpables son sus trabajadores de lo que haga él? Aquí un poco al revés. Hay muchos críticos, se han hecho muchos estudios acerca de los contratos que lleva Nike con las empresas en Asia. Hubo un contrato que dijo que hay unas zapatillas de básquetbol de marca Air Jordan, creo que son parte de la marca del jugador de básquetbol, Michael Jordan, y que se venden a $125 en Estados Unidos. Y cuando hicieron la trazabilidad de esa zapatilla, llegaron a que esa zapatilla fue producida en una planta de Indonesia y costaba 14 centavos la hora a quien la producía. 14 centavos de dólar. Y que dentro de ese proceso productivo estaba incluido un niño de 11 años. Entonces saltaron las alarmas de inmediato. Y ahí es donde empiezan los dilemas éticos. ¿Por qué permiten a niños estar trabajando ahí? Entonces, los críticos han estudiado mucho esto, no solo Nike, sino que todas las empresas de ropa deportiva, principalmente, y dicen que estas fábricas tienen a los empleados en condiciones laborales que no cumplen con los estándares de la Unión Europea y por eso van a trabajar allá
porque pueden cumplir con menos estándares. Están muy expuestos a sustancias tóxicas, cancerígenas, deficiencias de ventilaciones, calidad del aire, tiempo de trabajo exorbitante, 12 horas continuas, acoso, castigos, abusos corporales, etcétera. De hecho, en entrevistas que se hicieron con personas que trabajaban en esas plantas, decían que ellos por minutos de atraso tenían que limpiar las fábricas completas. Ese era su castigo. Entonces, es bastante complejo y esto se ha repetido a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué es lo que dice Nike? Ok, él dice que todos estos críticos, si bien hacen sus estudios, pero están muy mal informados y tergiversan un poco la información, ya que eh, no es que Nike elija esos lugares para cumplir con menos estándares. Lo que hace Nike es ir a esos lugares y subir los niveles de las normas que hay en esos países y como que sube el estándar que hay en el país y ayuda a las personas. Entonces, él dice que cumple con todas las normas de los países y aún más. Entonces ayuda a ellos y que va a estar siempre por encima de esos países y haciéndolos tender a cumplir con normas europeas, por ejemplo. Entonces, con esto, Nike quiere dar un poco la vuelta a lo que se está diciendo, que no es al revés, no es que ellos vayan a lugares donde puedan cumplir menos normas, sino que ellos van a menos normas para poder subir las normas que están establecidas en esos países. Pero igual nosotros sabemos que la mano de obra es más barata, sabemos que hay muchas necesidades. Bueno, y hay una serie de factores que debemos ir viendo cómo van conjugándose con este tipo de cosas. Entonces, y eso es un punto importante que es lo que dice Nike, que diga, ojo, nosotros tenemos nuestras fábricas allá, contratamos a 450.000 personas. Si nosotros no estuviéramos ahí, todas esas personas estarían completamente desempleadas. Y por ende, los indicadores de producción de los países serían mucho menores. Entonces, no es que Nike esté haciendo un mal trabajo, sino que es al revés. Ellos están subcontratando empresas locales para aumentar el empleo, para aumentar la economía en esos países. Y ahí es donde empieza nuestro dilema ético. ¿Qué tan ético es esto? ¿Qué tan ético es que Nike se desprenda un poco de lo que está pasando dentro de sus fábricas y se escude en todo el apoyo que ellos dan? Eh, Además, una de las cosas que ellos dicen es que los empleados de esos países no tienen acceso a educación, no tienen acceso a capacitaciones. Entonces, cuando ellos instalan sus plantas ahí, les entregan oficios a sus empleados, cosas que ellos no podrían encontrar en otro lado. Y por ende, aparte de subir los estándares de las normas, eh, aumentar el empleo y la capacidad económica de los países, además tiene un rol formador de las personas. Entonces, si ustedes lo ven de esta forma, puta, pareciera que Nike no está tan equivocado y no lo está haciendo tan mal. Pero siempre tenemos esa otra parte del empleo infantil, de las largas horas laborales, y ahí empezamos con los dilemas éticos. ¿Qué tan ético es usar ropa Nike? ¿O qué tan ético es comprar ropa Nike o permitir que Nike tenga sus empresas en estos países? ¿Qué es lo que ustedes creen al respecto de eso? Entonces, como tarea para esta semana, necesito que me respondan estas preguntas y me la envíen a través de Teams. Ojo, solamente Teams. Voy a subir la tarea en Teams y se la voy a enviar y ustedes adjuntan una hoja con la respuesta de esto. No tiene para que ser hoja, respuestas tan largas, sino que necesito un poco más de análisis y ver cómo ustedes están enfocando un poco este tipo de cosas. La primero, esto, si los ejecutivos de Nike utilizar el marco de referencia de intensidad moral, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo creen ustedes que valorarían las consecuencias positivas y negativas para los trabajadores de las fábricas? ¿Cómo valorarían ellos las consecuencias que tienen los trabajadores utilizando ese marco de referencial? ¿Qué tan positivas o tan negativas podrían ser? En base a cómo lo ven los trabajadores, cómo lo ven ellos y cómo lo ven ustedes, que están a miles de kilómetros de ellos. Por otra parte, el consenso social acerca de lo correcto e incorrecto determina las condiciones, en determinadas condiciones de trabajo. ¿Ustedes creen que si el consenso social dice que está bien que haya ese nivel, que Nike vaya a estos países
y que dé mucho más trabajo, hace que esto sea una buena práctica? O al revés, si todo el mundo dice que está mal que Nike lleve el empleo hacia estos países, ¿es algo que está malo? La siguiente, ¿qué tanto se opone la gente a empleo de menores, incluso si se contratan de manera indirecta a través de contratistas? ¿Qué creen ustedes? A gente que afuera de que ve el problema este de afuera. Yo creo que todos estamos de acuerdo que se opone, ¿cierto?, a este tipo de prácticas. Pero ¿qué tal si ese niño es el sustento del hogar? Es quien lleva las remuneraciones. ¿Cambia un poco la perspectiva? Lo otro, ¿qué tan probables son las consecuencias negativas de las deficiencias en condiciones laborales y qué tan pronto ocurrirán? ¿Cambiaría un poco la percepción de si está bien o está mal poner esta fábrica? Si las consecuencias son muy negativas o son menos negativas, o si las consecuencias se van a ver reflejadas en unos 10 años más. Por otro lado, ¿qué tan cerca o tan lejos podrían sentirse el público respecto a estos trabajadores que se encuentran a miles de kilómetros de distancia? Es decir, nosotros, por ejemplo yo que estoy acá en mi hogar, ustedes que están en su hogar viendo este video, ¿qué tanto pueden decir si está bien o está mal estando tan lejos? ¿O qué tanto les llega a ustedes? Esto es un poco lo que se vio con la pandemia, ¿cierto? Que cuando estabas en China no se hablaba mucho. Pero cuando se empezó a masificar y a ver, como que todos, wow, algo pasó. Entonces cada vez que el problema se vino acercando a mí, él fue real. Pero mientras estuvo lejos y concentrado en otra parte, para nosotros era completamente invisible. Ahora, cuando se habla de que son 450.000 trabajadores, ¿qué tan concentrados serán los efectos de las actuales condiciones y cómo percibirá el público los cambios que nadie anuncie? O sea, son 450.000 personas. Si nadie dice, ¿saben qué? Nos vamos con la fábrica de allá. Son 450.000 personas que van a quedar sin trabajo. Ahora, Nike dice que se va de algunas ciudades. Y por ejemplo, se va de algunas ciudades que tiene 100.000 habitantes y son 50.000 habitantes que trabajan en la empresa. ¿Sería algo diferente? ¿Se percibiría de diferente forma? Eso es un poco quiero que lo trabajen. Cualquier duda me la escriben, no tengo ningún problema y van trabajando en esto. La fecha de entrega de esto sería el próximo jueves, pero lo voy a dejar en Teams. Voy a dejar este video por aquí y continuamos en el siguiente.